neuroporo posterior. ¿Lo repito o si me cogieron la idea? ¿O lo repito? Lo repito. Cráneo raquitis, fracaso total de toda la neurulación. O sea, no hay necesidad de decir que el neuroporo anterior y posterior no se cerraron. Sencillamente la placa no se neuruló. Por lo tanto, es lo más horroroso que van a ver en patologías de tipo malformativas congénitas. La anencefalia es el fracaso total, pero del neuroporo anterior cerrándose. La mielosquisis es el fracaso total del neuroporo posterior. El encefalocele es el fracaso restringido del neuroporo anterior y el mielomeningocele es el fracaso restringido del neuroporo posterior. ¿Sí? ¿Sigo? Ok. Se fue la neurulación primaria. Y vamos a la secundaria. La secundaria fabrica, o da origen, perdón, no uso la palabra fabrica, médula sacra y médula coxígea. En el momento en que lo hace la neurulación secundaria, se dividirá a su vez en dos etapas: la de canalización y la de diferenciación retrógrada. La de canalización va entre la cuarta, o sea, empieza una vez que finaliza la otra, entre la cuarta y la séptima semana. La diferenciación retrógrada va entre la séptima semana hasta más o menos el primer año de vida. Por lo tanto, es más o menos larguita. ¿Sí? Ahora, imaginémonos que estamos viendo en un microscopio, porque esto obviamente es microscópico, una médula que se va a canalizar. Por lo tanto, la médula que se está formando es una médula 100% sólida. Por lo tanto, aún no está huequeada. No me pongan eso en un examen, o sea, el hueco, sino todavía no se forma el epéndice. Entonces, imaginémonos que esta es una médula vista de arriba abajo. Obviamente la estoy dibujando bastante gruesa, y precisamente esta médula en su parte sacra y coxígea empieza a proliferarse una masa celular que aproximadamente puede tener esta forma. Por lo menos así se ve microscópicamente hablando. He podido enseñárselo, pero así se ve microscópicamente hablando. Entonces es como una gran bolsa llena de células que en un principio son muy pequeñas. Estas células, o el grupo, esta gran bola o masa, se empieza a formar entre el día 28 al 32 y se llama masa celular caudal. Masa celular caudal. Luego, las células desde afuera hacia adentro comienzan a viajar, o sea, a pegarse a la que está, como quien dice, en su cercanía. Y al hacerlo, mientras están viajando de afuera hacia adentro, comienzan a expandirse y llenarse de líquido, de agua. Y en el momento en que empiezan a llenarse de líquido, por obvias razones se van a hinchar. Y al hincharse, se hinchan de tal forma que no necesitan incluso pegarse la una con la otra, sino que solamente por el hecho de hincharse, por continuidad comienzan a pegarse. Y se pegan tanto entre sí que pierden el citoplasma y terminan por coalescer y se pegan toditas. ¿Sí? Llegando hasta un momento en que todas las células se hincharon tanto, se pegaron tanto, coalescieron tanto, que se transformaron en una horrenda célula llena de líquido.
En el momento en que hacen esto, esta célula, de abajo hacia arriba, comienza a canalizar a la médula. Y en ese momento ya la médula no es parénquima sólido, sino huequeada. Vuelvo y repito, no me pongan hueco. Y el filito azul vendría a ser el epéndimo o conducto ependimario. ¿Sí? Ok. Esto es canalización. Pero ya una vez que se canalizó, empieza a haber una regresión o involución de la masa celular caudal. Y a eso se le llama diferenciación retrógrada. Repito, empieza la séptima semana, ya se canalizó la médula espinal, ya se formó conducto ependimario y en ese instante comienza a regresar. Hay una regresión o involución de la masa celular caudal y comienza a involucionar disminuyendo de tamaño hasta prácticamente desaparecer. Y cuando desaparece, deja un vestigio o un pequeño hueco, oramen o agujero que cuando lo vean con Cristian en médula, porque ya me enteré que ya tienen una médula, deja un pequeño orificio que entre comillas no tiene trascendencia patológica, pero tiene su nombre y apellido, al que se le llama ventrículo terminal. En la huella secuelar de aquí pasó algo, nada más. ¿Sí? ¿Sigo? Ahora, ¿hay patologías de neurulación secundaria? Sí. ¿Hay un chorronchonchón? Sí. ¿No viene al caso? No. Porque son bastantes, pero todas son compatibles con la vida. Y como ya se formó médula hasta el nivel lumbar, sacro e incluso coccigio, ya la piel ya se formó. Por lo tanto, a diferencia de lo de la neurulación primaria, que eran estados disráficos no ocultos, estos serán estados disráficos ocultos. Ocultos en el sentido de que la piel los cubre, pero ustedes asumen que hay un defecto o medular u óseo o medular y óseo por alguna X circunstancia anatómica que les dice aquí está pasando algo. Alguno de ustedes quizás haya visto en algún momento algún paciente o algún niño o básicamente las personas que tienen lunares, como quien dice en el inicio de la rayita de la nalga, lunares que pueden o no tener pelo, ciertas manchas violáceas o verdosas o ciertas estructuras prominentes a este nivel sacro. Básicamente les está diciendo, aunque no necesariamente es patológico ni grave, pero les está diciendo que probablemente ahí haya un defecto óseo, que no necesariamente lleva a algo patológico. ¿Sí? ¿Sigo? Ok. Entonces, se terminó la neurulación. Y como dije hace un rato, como se formó la lámina terminal, que es el extremo rostral del es el extremo rostral de la cavidad de la vesícula prosencefálica, entonces ahí viene inmediatamente el segundo evento de la embriogénesis del sistema nervioso, que se llama la formación del prosencéfalo. Para que el prosencéfalo se forme, necesita la inducción, igual que la médula, de la notocorda. Igualito, pero del mesodermo precordal, no del cordal, porque cordal significa cuerda medular, precordal significa antes de la cuerda medular. Por lo tanto, los inductores del prosencéfalo para que se forme son la misma notocorda, como lo era para la neurulación, pero también el mesodermo, pero en su parte precordal. Y esta cuestión ocurre con un tiempo máximo de aparición entre el segundo y tercer mes de gestación. El primero, la primaria, era entre la tercera y la cuarta semana. Este es entre el segundo y tercer mes.
¿Ok? ¿Sigo? Ok. Esta formación del prosencéfalo, a su vez, la podemos dividir en varias etapas, que obviamente serán entre el segundo y el tercer mes. La primera etapa será la etapa de formación. La segunda, de la división. Y la tercera, de todos los derivados, o la formación de los derivados de la línea media. ¿Sí? Formación, división y derivados de la línea media. En relación a la formación no hay gran cosa. Nos vamos directamente a la división. La división se da en el prosencéfalo en tres sentidos. En un sentido transversal u oblicuo, en un sentido sagital y en un sentido horizontal. Transversal, sagital, horizontal. ¿Sí? Cuando se divide transversalmente hablando, escucho a otra persona bostezar y me voy a fastidiar. O sea, estoy haciendo aquí el papel de docente, más no de pendejo. Vuelvo y repito, es la primera vez que lo digo y la última que lo digo. Vuelvo a escuchar a un estudiante bostezar y van a ver lo que pasa. Así que tomen las clases en serio. En el sentido transversal, es con el propósito de dividir el telencéfalo adecuadamente del diencéfalo. En el sentido sagital es para formar hemisferios cerebrales ventrículos laterales y los ganglios basales. Y en el sentido horizontal es para formar vesículas ópticas, los bulbos olfatorios y los fascículos de sustancia blanca. ¿Sigo? ¿Sigo? Sí. Ok. Hay patología de esto y patología de esto. Esto lo dejamos un ratito a un lado, porque es mucho más importante esta parte de aquí que esta de acá. ¿Hay patologías de la formación? Sí, hay dos. Les doy los nombres para que los tengan en cuenta toda la vida. La atelencefalia y la aprosencefalia. La atelencefalia es que no se formó telencéfalo, pero sí diencéfalo. Y la aprosencefalia es que no se formó ni telencéfalo ni diencéfalo. Repito, la atelencefalia es que no se formó telencéfalo, pero sí diencéfalo. Y la aprosencefalia es que no se formó ni telencéfalo ni diencéfalo. En la división también hay dos patologías: la holoprosencefalia y la holotelencefalia. Sería bueno que con los nombres vayan a internet y busquen fotos o figuras de cómo se ven realmente y se van a dar cuenta de lo que estoy diciendo.
Lo interesante de esta patología, de la holoprosencefalia y la holotelencefalia, es que los ventrículos laterales de los lados, del lado izquierdo y los del lado derecho, se terminan fusionando, dando origen a un ventrículo único. Y al dar origen a un ventrículo único, malforma, por decirlo así, la corteza cerebral. Y la corteza cerebral de un niño con holoprosencefalia u holotelencefalia es una corteza cerebral desprovista de todas las capacidades corticales, con excepción del hipocampo. Por lo tanto, su corteza cerebral es hipocampo puro, pero no tiene el resto de la corteza normal, y en particular de la corteza supralímbica. Y dentro de la supralímbica, de la corteza prefrontal. Me van a preguntar si es incompatible con la vida. Sí, lógicamente hablando. Entonces repito, los ventrículos del lado izquierdo y del lado derecho comienzan a acercarse entre sí y a coalescer. Coalescer significa acercarse para pegarse. En el momento en que el de izquierdo y el derecho se están formando, coalescen o se pegan tanto que ¡pum!, terminan por formar un ventrículo lateral único. Y ese ventrículo lateral único comienza a ser circundado por corteza. Pero la corteza está tan escasamente bien estructurada que solamente existe predominio del hipocampo. Es hipocampo puro corticalmente hablando. Por lo tanto, no tiene la corteza normal, pero en particular la supralímbica. Y dentro de la supralímbica, la corteza prefrontal. Generalmente estos niños con holoprosencefalia o con holotelencefalia tienen arinencefalia, o sea, no tienen bulbos olfatorios, arinencefalia. Suelen salir con los ojos o las vesículas ópticas pegadas, el típico cíclope o ciclopía. Y en el caso más benigno, si cabe el término, nacen con probóscide. Probóscide es un término para describir una nariz chata, rudimentaria, casi inexistente. ¿Sí? Probablemente estos niños con probóscide sean los únicos que con esta patología sí sean compatibles con la vida. ¿Sigo? Ok. ¿Me iba a mostrar? Nos vamos a los derivados de la línea media. Cuando se empiezan a formar los derivados de la línea media, estos son interesantemente, y aquí empieza una característica muy propia del sistema nervioso, que existen estructuras que cuando crecen o ascienden o descienden, lo hacen o en el sentido horario, o sea, de las manecillas del reloj, o lo hacen en el sentido antihorario, o sea, en el sentido al revés de las manecillas del reloj. Obviamente, cuando una estructura, y vamos a ver casi todas estas estructuras que hacen esta particular forma de ascender o de descender o de formarse, si lo hacen en el sentido de contra las manecillas del reloj, siempre terminan haciéndolo así, y si lo hacen en el sentido de las manecillas del reloj, siempre lo harán así. Y esa característica les va a ayudar incluso cuando definan síndromes clínicos por la forma como está ubicada. Por ejemplo, les pongo un ejemplo, eso ya lo vamos a ver ya en médula, por ejemplo, la sensibilidad propioceptiva consciente. Pero eso lo vemos ya después de durante este parcial, pero al final. Entonces, se empieza a formar un derivado de atrás, o sea, de dorsal hacia ventral, o sea, de atrás hacia adelante, pero en el sentido inverso a las manecillas del reloj, porque va de atrás hacia adelante. Entonces, al formar esto, tiene más o menos esta forma, como el signo este de Nike, pero al revés, por ponerle un nombre. Entonces, mientras se está formando el de atrás, y el de atrás se proyecta hacia el medio, y el de en medio se proyecta hacia adelante, se van formando placas o primordios. El primero y más trasero
se llamará placa o primordio comisural. Esa placa o primordio comisural va a dar origen al cuerpo calloso, al septum pellucidum y a la comisura blanca anterior. Cuerpo calloso, septum pellucidum y comisura blanca anterior. Luego la placa sigue creciendo y hacia su parte intermedia o medial dará origen a la placa intermedia o placa quiasmática. Y da origen al nervio óptico, y la palabra mismo lo dice, al quiasma óptico. Y se sigue proyectando hacia adelante para terminar con la placa más ventral que se llama hipotalámica, la que dará origen, la palabra mismo lo dice, al hipotálamo, y a quien está debajo de ella, que es la glándula hipófisis. ¿Sigo? Ay. Toda esta bobería tiene tiempo exacto de inicio y tiempo exacto de finalización. El cuerpo calloso empieza, en particular el cuerpo calloso, que es el más importante de todos, porque es el que divide y aísla el un hemisferio del otro, y jamás hay comunicación entre ellos, con excepción del mismo cuerpo calloso y la comisura blanca anterior. Entonces, esta forma el tiempo es aproximadamente entre la octava semana hasta la semana 20. ¿Sí? Entonces, hace un rato conversábamos que existía el extremo rostral o más superior de la vesícula prosencefálica, y que es el límite para decidir que se va a formar el prosencéfalo, que se llama lámina terminalis. Entonces, esta lámina terminalis primitiva entre la sexta, o sea, antes de eso, y la octava semana, o sea, aquí, empieza a dividirse y se divide en dos partes súper bien delimitadas. Una parte ventral y una parte dorsal. La parte ya ventral, ya formada, comienza a involucionar, o sea, no crece, y termina por quedarse como la lámina terminal del adulto, o sea, de nosotros, o sea, ya después de nacer, la lámina terminal del adulto común y corriente. ¿Sí? En cambio, el extremo dorsal comienza a aumentar de tamaño, o sea, se expande o evoluciona. Y en el momento en que empieza a expandirse o evolucionar, cambia de nombre y se le llama lámina reuniens de His. ¿Sí? Y esta lámina reuniens de His empieza a formarse a nivel del agujero de Monro.
o sea, el agujero interventricular. Por lo tanto, cuando vean con Cristian un agujero interventricular, que es la comunicación entre los laterales con el tercer ventrículo, esa es la huella de que algo pasó ahí. ¿Y qué fue lo que pasó? Que se está formando el cuerpo calloso. Esa es la idea del agujero interventricular. Esa sería la huella futura, secuelar, de lo que originalmente pasó entre la octava y la semana número 20. ¿Sí? Ok. Luego de la octava semana, la parte dorsal empieza a expandirse más y más y más. Pero como es dorsal, se expande ¿hacia dónde? Hacia atrás. No se puede expandir hacia adelante porque la de adelante, desapareció, por no decir otra cosa, y quedó como lámina terminal primitiva. Entonces, la lámina terminal dorsal, que ya se llama lámina reunionis de His, comienza a expandirse o alargarse, por decirlo así, de adelante, o sea, estando detrás, pero de adelante hacia atrás. Y al hacerlo, origina una invaginación que se llama surco mediano telencefálico medio. Repito, estando detrás, la lámina reunionis de His empieza a expandirse hacia atrás mismo. Y al hacerlo, claro, aquí se ve grandísimo porque lo digo así para que lo entiendan, pero es milimétrico. Y deja un orificio que se llama surco mediano telencefálico medio. Ese surco mediano telencefálico medio se llena de meninge. O sea, el hueco lo cubre meninge primitiva. Y en el momento en que lo cubre la meninge primitiva, la misma lámina reunionis comienza a permitir que migren células desde atrás, ¿hacia dónde? Hacia más atrás. ¿Sí? Y esas células tienen que llegar a algún sitio. Y tontamente hablando, por no decir otra cosa, o sea, yo digo, la naturaleza lo hizo así, y lo digo Diosito porque soy ateo, gracias a Dios. La meninge primitiva desaparece y las celulitas se meten. Y al meterse, lo repletan. O sea, lo repletan de células que viajaron provenientes de la lámina terminal o de la lámina reunionis de His. Al hacerlo, el surco mediano se cierra sobre sí mismo. Es como que dice, ups, ya me repleté y ahora sí me voy a cerrar. Y él mismo se cierra sobre sí mismo con el propósito de aislarlo a lo que se ha formado de la cisura interhemisférica. De tal manera que queda la cisura interhemisférica como un hueco, pero ese hueco en medio está localizado o está ubicado el cuerpo calloso. Entonces necesita cerrarse el surco mediano, el encefálico medio, sobre sí misma para aislarlo de la cisura. Si eso no existiera, no habría cisura interhemisférica, y lo que probablemente habría sí sería un cuerpo calloso, pero con dos hemisferios prácticamente pegados el uno con el otro. Pero al aislarlo, obligan a separarlos. Por eso es que la cisura interhemisférica existe. Si esto no se diera, los hemisferios se pegaran, pero estarían unidos por un cuerpo calloso. Pero ese cierre sobre sí mismo obliga a que se forme la cisura y por ende queden con un adecuado espacio milimétrico, pero espacio, a fin de cuentas, entre el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho. ¿Sí? ¿Sí me entendieron? Ok. ¿Alguna pregunta? No, ahora. En origen, el cuerpo calloso, cuando ya se formó, bien, es entre la semana 11 y la semana 12. Todavía faltan 8 semanas o 9 semanas para llegar a las 20 semanas. Entre la semana 11 y la semana 12, en que ya se formó el cuerpo calloso. Pero el cuerpo calloso es un hueco, o sea, no es un hueco, es una estructura hueca. Imagínense como si fuera un ataúd, pero vacío. No me pongan eso en un examen, sino que es una estructura hueca. Y esa estructura hueca hay que llenarla. ¿Cómo la llenan?